Recording in progress. Vamos a estudiar, hermanos, entonces el tema de la eternidad de Dios. Si tienen una Biblia a la mano, vamos a considerar primeramente lo que nos dice el Espíritu Santo acerca de la eternidad de Dios en Isaías 40. El versículo que nos habla específicamente sobre la eternidad de Dios es el 28, pero como todo pasaje de la Biblia es importante que lo veamos en su contexto, entonces voy a ir haciendo mención de los versículos que están alrededor del versículo 28. Dice Isaías capítulo 40 y versículo 28: ¿No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Tenemos esa frase dentro de la pregunta, el Dios eterno. Siempre es bueno ver el contexto un poco más amplio del texto que estamos tratando de estudiar, y podemos ver que en los primeros 39 capítulos de Isaías el profeta le señala a Judá su pecado y el juicio que ellos merecen. Entonces Isaías 1 a 39 se les señala su pecado y se les hace saber que ellos van a tener que sufrir por causa de sus maldades. Pero después, en los capítulos 40 a 66, en la segunda mitad del libro, Isaías consuela a la nación al hablarles palabras de alivio, palabras de restauración, palabras de esperanza. Esto lo vemos claramente en el inicio de la segunda sección, que sería el capítulo 40 y versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Vemos el cambio de tono que hay en la forma de hablar de Isaías. Ahora es para asegurarle a Judá que Jehová no se había olvidado de ellos, a pesar de el exilio que ellos habían sufrido en Babilonia por causa de su rebeldía. Y cuando llegamos a este capítulo 40, es muy llamativo que de esta manera inicie esta segunda parte de Isaías, porque aquí Dios es exaltado como el creador y como el gobernador de todas las cosas, y como aquel que todo lo puede y todo lo sabe. Por ejemplo, Él mide las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, dice en el versículo número 12. También aprendemos de su omnipotencia y su omnisciencia en el hecho de que nadie le enseña algo a él. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Estas preguntas retóricas, obviamente la respuesta es nadie. Nadie le enseña algo a nuestro Dios. Vemos también su inmensidad, su poder en los versículos 15 y 17. En el 15, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas.
he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Después en el 17, otra vez en cuanto a su grandeza en relación a las naciones, como nada, son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Y de una manera interesante vemos que en los versículos 18 a 20 se hace un paréntesis. Y en ese paréntesis se demuestra que el poder y la soberanía de Dios exhiben la necedad y la futilidad del idólatra y de sus ídolos. O sea, el énfasis es la grandeza de Dios en su poder, en su conocimiento, en su autoridad. Y de esta manera comienza esta sección, de esta manera termina la sección, pero a la mitad, en este paréntesis, se busca comprobar a través de esto que se está explicando acerca de Dios, que los ídolos y los idólatras son necios y son completamente débiles. A eso me refiero cuando hablo de su futilidad. Son vanos, son vacíos. Por hablar muy francamente, son inútiles. No tienen una función real. Esto lo vemos entonces del 18 al 20. ¿A qué pues harán semejante a Dios, o qué imagen le compondrán? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Hay como hasta una ironía, ¿no?, en la manera en la que está hablando Isaías, como el hombre tiene que formar a estos dioses, le tiene que poner oro, le tiene que poner plata para adornarlos. El pobre, el que no tiene, se esmera en conseguirse madera que no se apolille, de la mejor madera, pero este Dios no se puede formar a sí mismo y no puede ser eterno, y entonces necesita que el pobre necesita no solamente gastar su dinero en la mejor madera, pero también buscarse a un maestro sabio. Y también la ironía, hay como un poco de humor, ¿no? Que le haga una imagen de talla que no se mueva. Hazme una imagen que no se va a caer. Hazme una imagen que se va a poder sostener por sí misma. Gracias a Dios que Él nos ha librado de la idolatría. Y solo es por su misericordia que nosotros no estamos viviendo en ese tipo de pecado que es tan aberrante delante de la presencia de Dios, y que al final muestra una gran ignorancia en la mente y en los corazones de los que lo practican. Pero continuamos aquí en Isaías 40, vemos que el profeta continúa haciendo ver la inmensidad del Señor, sobre todo cuando él describe en el versículo 22 el gran hecho que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Qué increíble. Y en comparación a eso, cuyos moradores son como langostas, Isaías también describe a Dios cómo es que Él extiende los cielos como una cortina. Los cielos solo son como una cortina que Él extiende. Los despliega como una tienda para morar. Su poder también es visto en el hecho de que Él hace lo que quiere con los más poderosos de la tierra. Versículos 23 y 24. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. No importa qué tanto poder tenga un dictador, un presidente,
un emperador o aún el anticristo que va a tener el poder de Satanás en él y va a tener el apoyo de todas las naciones. No, no importa. Nuestro Dios es más que ellos. Y Dios entonces, con todo eso en mente, Él pide que su creación sea observada en el versículo 26. Él pide que sea observada su creación y que los hombres entiendan que Él saca, que Él cuenta y que Él llama a todas las estrellas. Levanten en alto sus ojos y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y luego en los versículos 27 y 28 es Dios respondiendo a Judá porque ellos están dudando de su cuidado. Bueno, ellos dirían, si eso es cierto, ¿por qué fue que nos fuimos a Babilonia como en exilio, en cautiverio? Y entonces el Señor va a contestar eso. Y nosotros somos iguales que los israelitas, porque cuando padecemos, dudamos de las promesas del Señor y cuestionamos lo que Él obra en nuestras vidas. Las preguntas de los hebreos son respondidas con preguntas de Dios que hacen ver el hecho de que nunca se debe desconfiar de Él. Es parecido a Job, ¿no? Job hizo preguntas y ¿cómo responde Dios? Con preguntas. Qué interesante que el Dios omnisciente no da siempre explicaciones. Muchas veces nos deja con la incógnita. No sabemos al final por qué sucede lo que sucede en nuestras vidas. Pero hermanos, las preguntas del Señor, lejos de dejarnos llenos de dudas, deben darnos fe y confianza. Tenemos que siempre recordar que el Dios que es eterno, el Dios que posee aseidad, este Dios que estamos conociendo no tiene que explicarnos todo para que nosotros soltemos todo y dejemos que Él actúe conforme a su perfecta y soberana voluntad. Porque los de Judá se preguntaban, ¿por qué dices? O sea, Dios más bien les está preguntando, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? En otras palabras, Dios se ha olvidado de nosotros. Y entonces ahí es donde también se les pregunta, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En los versículos 27 y 28 vemos entonces a Dios respondiendo a Judá, dudando de su cuidado. Y el profeta concluye este discurso asegurándoles ante sus dudas que en el Señor tienen toda la fuerza que requieren para soportar toda aflicción. Y esto debe ser, hermanos, un gran bálsamo para cada uno de nosotros. Que no importa qué tan grande sea nuestra prueba, aún más grande es el poder, el conocimiento de nuestro Dios y lo que Él puede darnos para proveer para cualquier necesidad que tengamos, sea material, espiritual, sea intelectual, sea física, no importa. ¿Por qué? Porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué increíble, hermanos. Esto nos hace adorar a nuestro Dios. Y queremos seguir adorando a nuestro Dios pensando específicamente en la eternidad de Dios, en ese versículo que leí inicialmente en el 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Quiero pensar ahora en tres cosas que nos indica la eternidad de Dios en cuanto a su ser, en cuanto a su persona. En primer lugar, la eternidad de Dios indica que el Señor no tiene principio ni fin. No tiene principio ni fin. Leemos en Job 36, 26, He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Yo recuerdo, no sé cuántos años tenía, no podía tener más de 5 años, y estoy sentado al lado de mi papá en su vehículo y le pregunto, papá, ¿qué tan grande es Dios? En el sentido de, ¿cuál es su edad? Y yo recuerdo que él me contestó con el coro de las palabras de ese himno: Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver el sol brillar en su cenit, mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. No, nuestro Dios es eterno, hermanos. Salmo 9:7, aprendemos que Él permanece para siempre. Salmo 102:27, sus años no se acaban. Vemos en Apocalipsis 4 que Dios en el cielo es adorado por ser aquel que vive por los siglos de los siglos. Vive por los siglos de los siglos. Leímos el tratado de teología de Thomas Watson, uno de mis puritanos favoritos. Por favor, oren para que mi esposa se compadezca de mí y me compre las obras de Thomas Watson. Creo que son 7 volúmenes. Ese será un buen regalo. Pero Thomas Watson distingue entre, 1, seres creados con principio y fin. Por ejemplo, los animales. Seres creados con principio y fin. En segundo lugar, seres creados con principio, pero sin un fin, que serían los ángeles y las almas humanas. Y 3, dice Watson, solo Dios, quien no tiene principio ni fin. Desde el siglo y hasta el siglo, una categoría distinta, propia solo de Él. Es tan característico de Dios, ¿no? Tener una categoría únicamente, exclusivamente para Él. Seres creados con principio y fin, seres creados con principio pero sin un fin, y Él, solo Dios, quien no tiene principio ni fin. Y Watson habla de aevum et aeternum. Aevum et aeternum. Traducido de latín al español, evo y eternidad. Evo y eternidad. Aevum o evo es un modo de existencia entre el tiempo y la eternidad. Aevum es un modo de existencia entre el tiempo y la eternidad. En este sentido, nosotros y los ángeles somos seres evo eternos, porque tenemos un principio pero no tenemos un final.
Pero Watson explica, pero Dios es semper existens, semper existens. Él existe para siempre. Y posiblemente ustedes están pensando en el último libro que terminamos de leer juntos, el de George Swinock, El Dios bendito e ilimitable. Y él hace esta diferenciación, ¿no?, de manera similar a la de Watson. Porque él dice, el tiempo tiene un principio y un final. Le pertenece a todas las criaturas en este mundo. La aeviternidad tiene un principio, pero no un final. Le pertenece a los ángeles y a los humanos. Y aquí es donde tenemos este concepto de la aeviternidad, este concepto filosófico que se puede utilizar para describir a los ángeles y a los humanos. Porque dice Swinock, la existencia de ellos está entre lo eterno y lo temporal. Somos a la vez temporales, pero eternos. Pero él dice, la eternidad no tiene principio, sucesión o final, le pertenece solo a Dios. Fue de mucha bendición para mí, seguro estoy que le será también de bendición para ustedes, leer una frase de Thomas Adams. Él dijo de la eternidad de Dios y de otras cualidades suyas, podemos adorar, no podemos comprender. Él es bueno sin cualidad, grande sin cantidad, eterno sin tiempo, presente en todas partes sin lugar, contiene todas las cosas sin extensión y ordena todas las cosas sin esfuerzo. Ese es su Dios, hermano, hermana. Ese es su Dios. Leímos a Boecio sobre la Trinidad y es notorio el conocimiento que tenía Boecio a pesar de que él vivió hace tanto tiempo. Pero Boecio, él contrasta en sus escritos la criatura que vive un día a la vez, pero Dios siendo eterno. Y dice él, en cuanto a Dios siendo eterno, esto significa, abro cita, la posesión perfecta y total de una vida interminable. Pudiéramos pensar en la eternidad de Dios de esa manera, la posesión perfecta y total de una vida interminable. Boecio también explica que la eternidad, abro cita, es la posesión total, simultánea y completa de la vida interminable. Cierro cita. Tomás de Aquino, él explica la eternidad de la siguiente manera que nos hace entender lo que es la eternidad en cuanto a Dios. El ahora en sí mismo, que es sucesivo. El ahora del tiempo, que es incompleto. El ahora en sí mismo, que es sucesivo. El ahora del tiempo, que es incompleto. Y dice Tomás, a la eternidad se le llama totalidad simultánea para eliminar el tiempo y completa para excluir el ahora del tiempo. Stephen Charnock, él en su libro centrado en Dios, titulado la existencia y los atributos de Dios, y voy a estar citándole en más de una ocasión en esta clase, él explica la eternidad así. La eternidad es todo lo contrario al tiempo. La eternidad y el tiempo difieren de sí mismos, como el mar y los ríos. Qué analogía tan interesante. Y los puritanos eran maestros en utilizar ejemplos de la vida cotidiana para explicar e ilustrar verdades espirituales. Podemos aprender de ellos. ¿Por qué compara Charnock el tiempo y la eternidad con el mar y los ríos? Él dice, el mar
nunca cambia de lugar. Es siempre una sola agua, pero los ríos avanzan suavemente y son tragados por el mar. Así es el tiempo por la eternidad. Así que hermanos, en primer lugar, la eternidad de Dios indica que el Señor no tiene principio ni fin. En segundo lugar, la eternidad de Dios indica que el Señor no se ve limitado por el tiempo, como nosotros sí lo estamos. El Señor no se ve limitado por el tiempo, como nosotros sí lo estamos. Nuestro Dios mora fuera del tiempo. Y tenemos que comprender cuando hablamos de la Trinidad de Dios que no hay sucesión temporal en Dios. En nuestra experiencia, el tiempo es una secuencia. Hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. En nuestra vida, por causa del tiempo, las cosas se llevan a cabo sucesivamente, una después de la otra. Pero con Dios, ¿no? Con Dios que es eterno, no hay un antes ni un después, como ocurre con nosotros. Alguien dijo, el conocimiento y el ser de Dios no cambian, ni se desarrollan a través del tiempo. Toda la existencia y la acción de Dios están presentes para Él en un único y eterno ahora. Así es como tenemos que ver a Dios entonces, al Dios que es eterno, que mora en la eternidad. Que Él está presente en un único y eterno ahora. George Swinock, él dice, Él mora en un punto indivisible de la eternidad. No se puede dividir el tiempo del Dios eterno porque no hay tiempo en la eternidad. Él mora en un punto indivisible de la eternidad. Él es lo que es en un momento infinito del ser. Su duración no conoce lo anterior o posterior, pasado o futuro. Hermanos, el tiempo no define lo que Dios es o lo que Dios hace. Él creó el tiempo. El teólogo holandés del siglo XVII, Abrakel, él explica que en Dios no puede haber cronología de tiempo. ¿Por qué? Porque ya hemos estudiado, Él es un ser simple. Y también estaremos estudiando, Él es un ser inmutable. No puede haber cronología de tiempo en Dios. Vicky y Smalley, maestros de la Biblia que están vivos el día de hoy, ellos lo dicen también en su teología sistemática. Dios es soberano sobre el tiempo. No está sujeto a Él. El tiempo es el siervo de Dios, por el cual Él demuestra su gloria. Wayne Grudem, profesor en un seminario del estado de Arizona, en los Estados Unidos, él aclara la manera en la que podemos reconciliar al Dios eterno trabajando dentro del tiempo. Él dice, Dios no tiene principio, ni fin, ni sucesión de momentos en su propio ser, y ve todo el tiempo con igual claridad. Sin embargo, Dios ve los acontecimientos en el tiempo y actúa en el tiempo. Entonces, aunque Dios es eterno y Él mora donde no hay tiempo, sí vemos a Dios estando al tanto de lo que ocurre en el tiempo y Él actuando dentro del tiempo. Es lo que está explicando Grudem. Y nosotros podemos darle gracias a Dios que Él haya actuado dentro del tiempo para redimirnos a usted y a mí. Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La eternidad de Dios en relación al tiempo, hermanos, hace increíblemente asombrosa la encarnación de Jesús.
Esto aplica para tantas cosas. Esto aplica a lo que veíamos que por causa de la perfecta unidad de Dios antes de la encarnación había una sola voluntad en la deidad. Y por lo tanto el Hijo no tenía que sujetarse al Padre, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo tenían una sola voluntad. Pero cuando el Hijo se encarna, Él comienza a experimentar lo que es tener que sujetarse a la voluntad de su Dios. Qué increíble entonces es que el Cristo encarnado tuvo que sujetarse al tiempo, siendo Él el Dios eterno. Que el Dios eterno se hizo hombre y vino y se sujetó al tiempo. Él supo lo que fue sufrir el enojo de Dios por nuestros pecados por 3 horas. Hermanos, que pudiésemos comprender lo que eso habrá sido para Él. Esas 3 horas en tinieblas, abandonado de su Dios. Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mientras que se cumplió lo que escribió Isaías. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor eterno y encarnado también experimentó tener que estar muerto por 3 días. Se tuvo que sujetar al tiempo. Y esto nos hace doblegarnos delante de Él y alabarle por todo lo que Él tuvo que sacrificar, por esa condescendencia suya de sufrir todas las consecuencias de haberse hecho hombre para poder redimirnos a aquellos que el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Ahora, esto que a nosotros nos hace adorar al Señor es algo que al incrédulo le debe hacer temblar. El hecho de que Dios trabaja dentro del tiempo a pesar de que Él es eterno. ¿En qué estoy pensando? ¿Se acuerda Pablo predicando en Atenas? Hechos 17, 30 y 31. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y entonces pensando, hermanos, en que el Señor no se ve limitado por el tiempo como nosotros sí lo estamos, podemos pensarlo de esta manera, que nosotros como humanos leemos un libro página por página, leemos secuencialmente, pero Dios es como alguien que ve el libro completo, de principio a fin, de una sola vez, sin pasar las páginas. Alguien dijo, la eternidad de Dios es la negación de las medidas del tiempo en Dios. Y por eso Pedro escribió en su segunda epístola, para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y no quiero ser demasiado estricto, hermanos, pero si tomamos estas cosas y las procesamos en nuestra mente, podemos ver que realmente no es correcto decir que el Dios que mora en la eternidad fue algo en el pasado o que será algo en el futuro. No, porque su nombre, ¿cuál es? Su nombre no es yo fui o yo seré. No, su nombre es yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Él es el gran Jehová. Y hemos dicho esto antes, que pareciera que el nombre Jehová se compone de 3 vocablos en hebreo que
son explicados en Apocalipsis 4:8 cuando el Señor es adorado, que Él es el que era, el que es y el que ha de venir. No, Dios no fue algo en el pasado. Dios no será algo en el futuro, porque Él es eterno. No, Él es yo soy el que soy. Otra vez es la idea de que Él vive en el ahora, en el presente continuo. También, hermanos, creo que tendríamos que evitar hablar de que Dios existió antes que el tiempo. A veces hablamos y decimos que Dios existió antes que el tiempo. O también hablamos de la eternidad pasada y de la eternidad futura. Ahora, ¿por qué es que creo que no es correcto hablar de esa manera? Porque eso es darle al tiempo demasiado protagonismo, hermanos. O sea, es pensar que la eternidad pasada, el tiempo y la eternidad futura es como la cronología de la existencia de Dios. Pero recordemos, Dios, aunque participa dentro del tiempo, Él mora en la eternidad. De manera que en la eternidad, si no hay tiempo, no hay eternidad pasada, no hay el tiempo, el presente en el que estamos nosotros y la eternidad futura. Para Dios siempre es un presente continuo. El tiempo, hermanos, no le podemos dar mucho protagonismo porque el tiempo al final de cuentas es solamente un punto minúsculo en comparación a la eternidad en la que Dios siempre mora en ese presente continuo. Edward Ley lo explica tan certeramente. Él no tiene principio. Está antes del tiempo, más allá del tiempo, por así decirlo, detrás del tiempo y por encima de toda limitación del tiempo. Entonces, no es tanto que Dios haya existido antes que el tiempo. No, la realidad es que Dios existe más allá del tiempo, detrás del tiempo, por encima de toda limitación del tiempo. En tercer lugar, pensemos en el hecho de que la eternidad de Dios implica también que el Señor es eterno, pero aquí hay algo que quisiera hacerles ver que nos lleva a llevar esto a un paso más allá. Que no solamente el Señor es eterno, pero que, hermanos, nuestro Dios es eternidad. Él es eternidad. Y hemos estado tratando de corregir la manera en la que pensamos en los atributos de Dios, que Dios es tan infinito que Él no es la acumulación de sus atributos. No, Él no es una suma de estas virtudes y a través de estas virtudes entonces esto es lo que conforma a Dios. No, hemos estado viendo que más bien Dios es cada uno de sus atributos. Esto quiere decir que más allá de que Dios tenga amor, Dios es amor. Más allá de que Dios posea luz, Él es luz. Por eso decimos entonces, más allá de que Dios more en la eternidad, Dios es la eternidad. Alguien dijo, a veces pensamos en la eternidad como el lugar donde Dios vive y donde su pueblo un día se unirá a Él. Pero como señala Charnock, Dios es su propia eternidad. Dios es su propia eternidad. No es que la eternidad... No es que la eternidad sea el lugar donde Dios vive. Dios
es el lugar donde vive la eternidad. Estas cosas son profundas, ¿verdad? No es que la eternidad sea el lugar donde Dios vive. Dios es el lugar donde vive la eternidad. Podemos también decir es eterno no por algo externo, sino por su propia esencia. La eternidad no es otra cosa que la duración de Dios. Si la eternidad fuera algo distinto de Dios y no de la esencia de Dios, entonces habría algo que no fuera Dios, necesario para perfeccionar a Dios. Pero sabemos que eso no es posible por causa de su aceidad. Alguien dice también, Él es único. Dios es su propia necesidad de existir, por lo que es su propia duración en existir. Así como existe necesariamente por sí mismo, siempre existirá necesariamente por sí mismo. Pensando en el Señor siendo eternidad y en sus cualidades, obviamente creemos entonces, hermanos, que las perfecciones de nuestro Dios son eternas, así como Él lo es. De manera que su santidad es eterna. De manera que su fidelidad es eterna. Su aceidad es eterna. Su misericordia es eterna. Su unidad es eterna. Su amor es eterno. Su Trinidad es eterna. Todo es eterno en este Dios que no solamente es eterno, pero que es la eternidad. Ahora, pensando en este ejercicio que debemos hacer al estudiar las perfecciones de Dios y cómo se relaciona una cualidad con la otra, quiero que pensemos por unos momentos en que la eternidad de Dios también comprueba lo siguiente en cuanto a Él. Número uno, que Él es perfecto. Porque al no tener sucesión, nada primero ni último, indica más bien la perfección de un ser con respecto a su esencia. Dios no recibe nada como añadido a lo que era antes, debido a su perfección. Nuestro Dios, hermanos, no puede ni aumentar ni disminuir. Sería absolutamente imposible que Él cometa alguna equivocación o que Él actúe indebidamente, porque el Dios que es eterno también es perfecto. Número dos, si Dios es eterno, Él también es inmutable. Al no morar en el tiempo y al siempre vivir en el ahora, Él para siempre permanece exactamente igual. Hemos mencionado cómo su nombre Jehová indica eso. Este nombre da a entender lo que dice de sí mismo, como he mencionado en Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Charnock dice en cuanto a esto, Dios no es en su esencia hoy algo que no fuera antes, ni será el próximo día o año algo que no sea ya ahora. Todas sus perfecciones están y permanecen perfectísimas en Él en todo momento, antes de todos los siglos y después de todos los siglos. Así como posee toda su esencia indivisa en cada lugar, al igual que en un espacio inmenso, así también posee todo su ser en un solo instante, así como en infinitos intervalos de tiempo. Él es lo que siempre ha sido y es lo que siempre será. Eso me debe dar un gran alivio cuando estoy preocupado, cuando estoy dudando. Que como también dice el hermano Charnock, hace unos 400 años, una posesión perfecta de la vida sin ninguna variación. Comprende en sí misma todos los años, todas las edades, todos los periodos de las edades, nunca comienza, perdura más allá de toda duración del tiempo y nunca cesa. Sobrepasa el tiempo tanto como lo antecedió en el principio,
El tiempo supone que hay algo antes de él, pero no puede haber nada antes de la eternidad. Nuestro Dios es perfecto, nuestro Dios es inmutable, nuestro Dios es autosuficiente, como veíamos en la clase pasada. Nada puede darle el ser a sí mismo. Los actos, sean lo que sean, se basa en la existencia. En otras palabras, una causa precede a un efecto. La existencia de Dios demuestra que Él no recibe el ser de otro, de lo contrario, Él no pudiera ser Dios, y por lo tanto llegamos a la conclusión de que Dios entonces tiene que ser eterno. Cuando decimos que Dios es de sí mismo y por sí mismo, no queremos decir que se haya dado al ser a sí mismo, sino que debe entenderse en sentido negativo, que no tiene causa de existencia fuera de sí mismo. En pocas palabras, Dios no necesita de nada ni de nadie para subsistir. Todo depende de Él, pero Él depende de nadie. Número 4, Dios, al ser eterno, Él también es soberano. Al ser eterno y al no ser limitado por el tiempo, Él está por encima de absolutamente todo. Al ser Dios, Él eterno, el tiempo, las circunstancias, nada de eso le dominan a Él, sino que más bien Él controla el tiempo y todo evento que se lleva a cabo. Él es soberano. Número 5, Él es omnipotente por ser eterno. Un ser temporal como nosotros, estamos limitados y no podemos hacer todas las cosas, pero Dios, siendo un ser eterno, Él puede hacer todas las cosas de acuerdo a lo que Él quiera hacer. Solo el Señor es independiente de cualquier limitación. Confiemos en Él, en este Dios eterno y omnipotente. Número 6, Él es también omnisciente. Si Dios vive en un presente continuo, esto quiere decir que Él entonces sabe y conoce todas las cosas perfectamente. No hay nada que a Él se le tenga que informar. No hay nada que Él aún tenga que conocer. No hay nada que Él tenga que aprender. Todo lo sabe, todo lo discierne, todo lo conoce. El tiempo es tan pequeño, hermanos, que si nosotros creemos realmente todo esto, veríamos lo ridículo que es creer que Dios tuvo que ver hacia el futuro para ver quiénes habrían de creer para entonces Él elegirles. No, Dios no necesita de nada, Él ya lo sabe todo. Él es omnisciente. Él sabe toda situación en cuanto a mi vida. Todo detalle, Él lo sabe y esto me debe traer paz. Número 7, Él también es infinito. La eternidad de Dios tiene que ver con su infinidad porque se relaciona con lo que Él es en cuanto al tiempo. Nuestro Dios es infinito porque es ilimitado. ¿Cuál sería la diferencia entre la infinidad y la eternidad de Dios? Infinidad tiene que ver con el hecho de que en Él no hay límites. Omnipotencia, no hay límite a su poder. Omnipresencia, no hay límite a su presencia que está en todo lugar. Su eternidad tiene que ver específicamente con su relación al tiempo, que Él no existe, como hemos visto, dentro del tiempo, que Él no tiene principio ni fin y que Él no experimenta sucesión. Él es infinito. Y número 8, el Dios que es eterno. Este Dios eterno que estamos viendo basado en Isaías 40:28 también es inmenso, inmenso. Charnock explica acerca de la eternidad de Dios. Es un atributo negativo porque se niega que haya en Dios alguna medida de tiempo. La inmensidad de Dios niega que esté confinado a un solo lugar. Su inmensidad es la difusión de su esencia, así su eternidad es la duración de esta esencia. Al ser eterno, Él no tiene principio ni final, no tiene flujo ni cambio.
Así como no puede ser confinado a un solo lugar, así no puede ser limitado por el tiempo. Así como es su inmensidad estar en todo lugar, así es su eternidad. Ser siempre. Esa es su eternidad de Dios. Ser siempre. Su duración es sin fin y su esencia es sin límites. Dios que es eterno, es perfecto, inmutable, autosuficiente, soberano, omnipotente, omnisciente, infinito e inmenso. Y finalizamos, como tratamos de hacer con cada uno de estos talleres sobre las perfecciones de Dios, ¿cómo debemos responder nosotros a la increíble doctrina de la eternidad de Dios? En primer lugar, como siempre, como con toda cualidad, adorando a Dios. La eternidad de Dios, hermanos, resalta su singularidad, que Él es completamente distinto a todo otro ser en este universo. Esto debe promover en nosotros un gran sentido de admiración hacia el Señor y que siempre le mostremos una profunda reverencia a aquel que perdura para siempre. Que podamos tener en mente esas palabras al adorar a nuestro Dios. Por ejemplo, 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Habacuc lo dice también. No te eleves más allá del alcance de tu comprensión, ni limites a Dios con tus concepciones humanas. Reconoce y cree que Dios es aquel que habita en una eternidad incomprensible. Piérdete en esa eternidad. Adora aquello que no puedes comprender. Y con Abraham invoca el nombre del Dios eterno. Así que la eternidad de Dios debe promover en nuestro corazón el deseo de adorarle, de adorar a Dios. Pero en segundo lugar, también su eternidad debe llevarnos a confiar en Él, confiar en Él. Cuando no podemos comprender lo que Dios hace en nuestras vidas, podemos confiar plenamente en Él. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Puedo confiar siempre en sus promesas. Puedo concluir siempre que Él piensa y obra mucho más allá de lo que yo pueda comprender. Puedo confiar en que Él puede resolver cualquier situación adversa por la que estoy atravesando. Llama la atención que muchos de los pasajes que hablan de la eternidad de Dios tienen como función asegurarnos la plena confianza que podemos poner en Él. Deuteronomio 33:27. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Isaías 57:15. Otro texto que relaciona la eternidad de Dios con nuestra confianza en Él. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O también ese texto que también nos hace ver la eternidad de Dios y cómo debemos poner nuestra confianza en Él y no en el hombre, porque eso es lo que señala el contexto de Hebreos 13:8. Los pastores, ellos van y vienen, mueren, se van a la presencia del Señor. Debemos imitar sus ejemplos, pero siempre reconociendo y recordando que Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Puedo confiar en este Dios que es eterno. En tercer lugar, el hecho de que Dios es eterno me hace ver que debo servirle a Él. Servirle a Él. El hecho de que Él sea eterno y la verdad de que nuestras vidas como humanos son tan fugaces, resulta en que nosotros sirvamos al que vive por los siglos de los siglos, hermanos, que sea con todo nuestro corazón.
La eternidad de Dios debe inspirarme y motivarme a dejar de pecar al desperdiciar el tiempo y los dones que el Señor nos ha dado, y que nos entreguemos completamente a Él y le sirvamos intensamente y apasionadamente todos los días de nuestra vida. Que podamos ser como Moisés, que le pidió a Dios en el Salmo 90 y versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Para qué? ¿De qué nos sirve, hermanos, contar nuestros días? Que traigamos al corazón sabiduría. Jonathan Edwards, se me viene a la mente, este teólogo americano que vivió en el siglo XVIII. Él le pidió a Dios: Dios, imprime la eternidad sobre mis ojos. Eso es lo que debemos desear cada uno de nosotros. Dejar de perder el tiempo y de servirle con todo lo que somos a aquel que es eterno. Y número 4, para terminar, la eternidad de Dios debe hacer que anticipemos estar con Él. Mientras que muchos van a experimentar la tristeza, el dolor y la miseria por la eternidad, por no haber creído en Jesucristo, únicamente por la gracia de Dios, hermanos y hermanas, nosotros vamos a morar en la eternidad, en la presencia de Dios. No perdamos de vista eso, que esa es nuestra esperanza, que muy pronto estaremos en aquella ciudad celestial, donde, qué increíble lo que describe el Espíritu Santo en Apocalipsis 21, 22 y 23. No vi en ella templo. ¿No hay templo? ¿Cómo que no hay templo? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. ¿Y cómo va a haber luz? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Anticipemos, hermanos, estar con el Dios que es perfectamente eterno.